Hola, ¿cómo están? Saludamos como todos estos jueves con muchísimo gusto a todas nuestras compañeras, nuestros compañeros de Morena, de todo el país. Este programa va a ser muy especial. Vamos a dedicar el programa a hablar sobre el proceso organizativo que hemos definido en el Consejo Nacional de Morena, que arrancamos este domingo y que va a ser fundamental para fortalecer el proyecto de la transformación, no para la próxima elección del 27, sino para las próximas generaciones. Por eso nos da muchísimo gusto que hoy nos acompañe Jesús Ramírez. Ya lo conocen ustedes, pero aquí Jesús no solo es consejero, es fundador de nuestro movimiento, luchando codo a codo durante años con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue el primer director de Regeneración, un compañero que queremos mucho y que nos da mucho gusto que esté aquí en La Moreniza. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte aquí. Está Gerardo Trejo también. Él coordina la parte organizativa en la Ciudad de México, una chamba gigantesca que arranca a partir de ya intensificada en el tema de los comités. También es un compañero que tiene muchos años, desde las juventudes compartimos en muchos momentos. Y bueno, Caro Rangel. Que ya la conocen, es nuestra secretaria general. Así que arrancamos primero platicando. A ver, iniciamos, el Consejo Nacional de Morena toma la determinación de que finalmente logremos la hazaña planteada desde los inicios, antes de que formáramos Morena. El presidente López Obrador ya hablaba de la posibilidad de tener un comité en cada una de las secciones electorales. Un comité significa mínimo 5 afiliados, organización desde abajo. Pues han pasado muchos años, Jesús, ya es otra la madurez de nuestro movimiento, somos miles los liderazgos que existen en todo el país y arranca esta posibilidad de finalmente lograr el poder tener 71,500 comités en todo el país. ¿Cómo estamos viendo este proceso? Bueno, lo primero es agradecer la invitación a este espacio de reflexión del partido y de la sociedad que se organiza, retomando las palabras de un viejo maestro. Y creo que primero, evidentemente, ha sido muchos años de lucha, de organización. Habría que recordar que todos los procesos de transformación política, social, profundas de México han sido antecedidos por procesos de organización. O sea, la gente se ha organizado. Hay una organización, digamos, previa en la matriz cultural de México, que son las comunidades. Entonces hay una organización natural de las comunidades para atender, resolver y para organizarse en su vida diaria, pero también esta organización ha servido para preservar y mantener su lengua, su cultura, sus derechos. Entonces, lo primero, pienso que cuando nos propusimos transformar democráticamente este país, recordemos que hay y hubo entonces desconfianza hacia la democracia, desconfianza hacia la posibilidad de avanzar a la reivindicación pacífica de los derechos. Y esto solo se puede lograr a través de la organización. Esa fue la primera conclusión que llegamos. Para poder ejercer nuestros derechos, para hacer valer la democracia, necesitamos organizarnos. Porque recordemos que antes, bueno, eso ya se olvidó, Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, ya se olvidaron que este país era un país de fraudes electorales, donde no se respetaba la voluntad popular y por lo tanto no había manera de la solución pacífica de los conflictos, porque había un ejercicio autoritario a través de la deformación de la voluntad popular y del voto. Entonces hubo que organizarse para defender los derechos, digamos,
las libertades políticas, pero también los derechos como pueblo, y luego en la estrategia de transformación, pues defender y hacer valer la democracia. Por eso esta organización territorial por secciones electorales, para que los electores pudieran hacer valer su voto, y que al mismo tiempo esa organización pues podía también ser para la defensa cotidiana de los derechos, para la organización de los servicios, para la gestión de las necesidades de la comunidad. Entonces siempre la organización política ligada a las necesidades de la sociedad, creo que ese es un principio fundamental, y en esta idea de la construcción de la democracia, pues el conocimiento de los derechos y el saber cómo se maneja el gobierno, cuáles son, digamos, frente a los problemas, cuáles pueden ser las soluciones, y en esa medida se organiza políticamente la sociedad, en este caso en función de Morena y su proyecto de transformación nacional, que esa es la otra característica. No basta la organización territorial sectorial, hace falta una coordinación, un vínculo nacional que permita que la lucha y que las demandas puedan unificarse y tener la fuerza suficiente para llevarse a cabo. Todo este fue ese proceso largo de cambio social democrático que hoy estamos viviendo. Ya cumplimos 7 años de la transformación. Entonces, 7 años ya de estar al frente del gobierno. Hoy, bueno, sabemos muy bien, no solamente logramos la continuidad y se logró volver a ganar la presidencia de México con un respaldo popular gigantesco que quería que continuara la transformación, sino también, pues hoy gobernamos 26 estados, tenemos 888 municipios, tenemos muchas regidoras, regidores, claro que consejeras y consejeros estatales, comités ejecutivos estatales, y entonces empieza a surgir esta necesidad, sí, de regresar nuevamente, a decir, vamos a hacer estos comités en defensa de la democracia, porque siempre va a seguir latente esa necesidad de defender la democracia y de recoger las necesidades de la gente, desde lo local, aquí en mi cuadra, aquí en mi colonia, estas son las preocupaciones. Entonces, es la parte organizativa del partido, pero también el reflejo de las necesidades y preocupaciones de abajo para poder ser trasladadas a una posible solución, ¿no? Sí, yo quisiera inclusive retomar 2 elementos que le dan origen al proceso de organización que trajo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, cuando era dirigente del movimiento, y que tiene que ver con 2 conceptos fundamentales. La resistencia civil y pacífica fue la definición política que asumió el movimiento, y esa resistencia civil y pacífica pasaba necesariamente por la construcción de un proceso organizativo desde abajo con la gente, y los comités de base se traducían en un elemento fundamental para impulsar este proceso de resistencia y ligarlo a la otra tarea fundamental, que era la tarea de la concientización. ¿Cuál era el proyecto alternativo de nación? ¿Cuál era el motivo que nos estaba llevando a la lucha? Y anteponer ante los gobiernos neoliberales una propuesta política que surgiera desde las bases y de la gente. Y el proceso de organización, que al menos se da desde el movimiento, a través primero de los comités de base y después ya en un ámbito electoral de los comités seccionales, tiene por propósito empujar un proyecto de transformación como el que se está viviendo en estos momentos. Eso. Así es, estos comités en defensa de la transformación son antecedidos por los comités de protagonistas del cambio verdadero, que recordaremos que justamente fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador que en un zócalo repleto nos dijo, vamos a organizarnos, y nos vamos a organizar en cada rincón del país, en cada una de las secciones, y lo decía bien Jesús, con quien me complace bastante compartir esta mesa de la Moreniza, al igual que con Gerardo, nuestra presidenta. Pues sí, estos comités en defensa de la transformación harán una gestión de las necesidades de la comunidad y una gestión de necesidades de la militancia de nuestro partido movimiento. Le van a dar vida permanente, no solo cada 3 o 6 años, de que muchos otros viejos partidos, el viejo régimen, volteaba a ver a su militancia cada que había un proceso electoral. Ahora no, en Morena, en la Cuarta Transformación, en nuestro movimiento, estamos de manera constante con el pueblo y con la escucha activa de nuestra militancia. Estos comités en defensa de la transformación estarán hablando de los logros de la 4T, de los logros que en su momento hizo también nuestro presidente, nuestra presidenta, ahora, pero sobre todo serán pues el alma viva del movimiento.
Exacto, entonces es una idea también de democratizar la vida del partido, o sea, dónde y cómo se toman las decisiones dentro de Morena. ¿Se toman arriba, en las cúpulas, las dirigencias, o puede haber la posibilidad, al contrario, de que haya una participación mucho más activa de la Morena, digamos, la militante de Morena que es locataria de un mercado, la maestra? ¿Cómo participan también en la toma de decisiones de nuestra organización, el rumbo del presente y el rumbo del futuro? Y creo que hay una cosa adicional. ¿Cómo permite esta organización también permear en términos de comunicación? Seguimos viviendo, sin lugar a dudas, como lo sufrió el presidente López Obrador, lo sufre hoy la presidenta, medios que todos los días se dedican a mentir, difamar y golpear al gobierno. Prendes la televisión, ya sabemos que puedes encontrarte puros programas donde si no nos levantamos con el gobierno autoritario, es el gobierno espía, y todos los días hay una mentira presente en todos los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo logramos permear y contrarrestar estas mentiras? Una de las herramientas más importantes, y aprovechando que está aquí Jesús, fue y sigue siendo el Regeneración, ¿no? Entonces, a ver, Jesús, cuéntanos un poco de la herramienta que significa ni más ni menos que este periodiquito que ha sido y que todos los que hemos estado en Morena conocemos perfectamente, Regeneración. Bueno, aquí lo primero es recordar que Regeneración es el homenaje al movimiento magonista, al Partido Liberal Mexicano, que fueron los precursores y los primeros actores de la Revolución Mexicana. Y que quizá lo más importante de esto, y que tiene que ver con uno de los valores y ejes fundamentales de Morena, es la revolución de las conciencias. Es decir, todo esto, los cambios, la transformación debe ser acorde a las necesidades y a los deseos del pueblo. Entonces, no podemos entender el 2018 sin esta decisión mayoritaria del pueblo de México de apostar por la transformación y de seguirlo haciendo. Y aquí la diferencia, y es algo importante cuando hablamos de democracia, es que hoy en el mundo la democracia está desprestigiada, está siendo impugnada, hay una derechización de sectores de los pueblos del mundo porque la democracia no genera respuestas a sus necesidades. Y entonces adoptan o aceptan los discursos extremos, como el racismo, el clasismo, el fascismo. Entonces, frente a esa situación, México está dando una muestra diferente. Y a diferencia de los gobiernos progresistas, de la mayoría de los gobiernos progresistas, se está demostrando, y eso tiene que ver también con las conciencias, que la democracia también da resultados. Es decir, que el esfuerzo de cambiar, de pensar que se puede construir un país diferente, de organizarse para hacerlo posible, de ir puntualmente a las elecciones para que la decisión ciudadana lleve a ese cambio. Hoy el gobierno que representa ese cambio está entregando buenas cuentas, que eso es algo muy importante. Y esta democracia que da resultados, ayer el INEGI dio a conocer que se redujo la pobreza en más de 13.400.000 personas. Estamos hablando de 24% de reducción en 7 años. Bueno, en 6 años de la pobreza. Eso, pues, en nuestro país no tiene precedente. Pero en el mundo va en sentido contrario a lo que está sucediendo, que aumenta la desigualdad y la pobreza en el mundo, mientras en México, con este proyecto de democracia, desde la base, tomando en cuenta las necesidades, ponen en el centro a la población, un gobierno cercano a la gente, pero además pensando que por el bien de todos, primero los pobres, está dando resultados. Pero que además beneficia a todos, porque esta forma de construir la economía desde abajo, con la capacidad de consumo, pues está beneficiando a todas las industrias, a todos los sectores comerciales, a todas las clases sociales. Entonces creo que ese es el mejor argumento que hoy tiene Morena para continuar este proyecto de transformación cultural, político, económico, que como dice la presidenta, es sobre todo un proyecto de dignidad. Es la recuperación del orgullo y la dignidad del pueblo de México de tener un proyecto propio, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al sentir de la población. Eso no lo habíamos vivido. Y por eso tanto recelo, tanta crítica,
de estos beneficiarios del viejo régimen, que son los que ahora están cuestionando que si la reforma electoral, que si vamos a la dictadura, que si estamos en una tiranía. En fin, creo que nosotros seguiremos siendo congruentes y terminaría con lo que decías. La organización interna, Morena, al ser una transformación ética, política, el partido debe reflejar la sociedad que queremos. Pues la forma de organización del partido, su democracia interna, el trato entre compañeros, la fraternidad, el diálogo, la capacidad de consensos, deben ser las nuevas formas en las que queremos construir la democracia en la sociedad. Entonces, el problema aquí, digamos, para todos los integrantes de Morena, es que el listón ético es mucho más alto que el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque somos agentes del cambio, estamos proponiendo una transformación, un ir hacia algo mejor, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces tenemos que ser el reflejo personal y político de esas prácticas. Entonces por eso la ética y la congruencia, pues son principios esenciales, ¿no? O sea, la austeridad, esta idea de escuchar a la gente, de no ser soberbio, de no ser esa élite política que ha sido rechazada en el mundo, la casta le han llamado en algunos países, y aquí, digamos, el nuevo régimen, los compañeros de Morena no podemos convertirnos en esa nueva casta. Entonces, la crítica de la sociedad que votó por un cambio es mucho mayor que con el régimen anterior. Claro. Entonces, también el tramo de confianza y de duda es mucho más corto. Eso creo que es parte de la reflexión de por qué regresar a la base, por qué organizar al pueblo, por qué escuchar a la gente para que también haga la crítica, también de vigilancia de que no haya corrupción. Eso también tenemos que aprender, digámoslo, en esta dialéctica de la democracia de base participativa con la democracia electoral representativa, pues hacer este puente, y eso tiene que ser los agentes de la transformación, pues los militantes, los compañeros que organizan, los representantes populares, los gobernantes, pues deben tener esa ética de escucha, de ir a la base y preguntar. Cuando se tiene la duda, mejor preguntas y no te equivocas. Totalmente. Sí, de hecho, yo retomando de lo que dice Jesús, creo que hay una parte y hay un elemento fundamental que es lo que está en constante debate en la arena política, que es la legitimidad. Y Morena ha construido su legitimidad en una base de cercanía con la gente, y los comités y la forma de organización que ha planteado se sustenta en habernos definido como un partido movimiento. No somos un partido electorero, somos un partido movimiento porque no salimos solo cuando hay elecciones. Los comités de base son esa vida orgánica del partido que nos permite todo el tiempo estar escuchando a la gente, acompañar las causas, las luchas, y eso ha sido un elemento fundamental para la fortaleza de nuestro partido. La dinámica de movimiento lo que nos permite ser hasta críticos, pero también autocríticos, y en esa lógica la revolución de las conciencias ha permitido también que el actuar, la ética, la lucha por la legitimidad de nuestro proyecto se lleve al debate público a nivel de suelo, como dirían, ¿no? Con la gente, en las bases, en los territorios. Hay una parte fundamental, en mi caso, que me toca coexistir con una estructura de compañeras y compañeros que todos los días hace visita domiciliaria, que son nuestras compañeras distritales y coordinadores operativos territoriales. Ha sido muy importante ver la evolución que ha tenido esta figura al paso del tiempo. Yo inclusive inicié también siendo coto del partido, y ahora que ya me toca la responsabilidad de coordinar a otras compañeras y compañeros, la evolución ha sido muy importante porque ha permitido que el proceso de concientización de toda la propia estructura se prepare, se forme, porque nos preparamos para ir a tocar una puerta, abrir, que nos abran, y te vas a encontrar con gente que te apoya, pero también gente que te abre un debate político. Claro. Y eso ha sido fundamental en ver que esa es la riqueza de nuestro movimiento, la generación de nuevos cuadros territoriales que todo el tiempo están ahí tocando la puerta, y recibir también el amplio apoyo popular que tiene el partido. Yo fui distrital, de hecho, tú también, ¿no, Caro? Sí, también me tocó ser distrital del Distrito 10 en Morelia, Michoacán. Hacer la invitación a ser partícipes de manera activa de todo lo que ya nos platica tanto Jesús como Gerardo,
que se metan a morena.org, así van a encontrarlo, morena.org, y ahí van a encontrar un banner muy grande donde van a encontrar la convocatoria, donde van a ver cómo participo, qué necesito, qué tienen que hacer, solamente ser afiliados a nuestro gran partido Movimiento. Empiezan estas asambleas a partir de este 17 de agosto, a partir de las 11 de la mañana estarán todas y todos estos domingos haciéndose estas tareas cuarto transformadoras, estas tareas de movimiento y, como lo decíamos, siendo parte del lado correcto de la historia, Presidenta. A ver, yo creo que es importante eso, o sea, decirles cómo vamos a arrancar. Arrancamos este próximo domingo. El domingo 17 vamos a estar viendo que aproximadamente 6,000 asambleas se llevan a cabo en todo el país. Pero van a ser varios domingos, no podemos, las 71,500 no las vamos a hacer en un domingo. Los vamos a hacer del domingo 17 de agosto hasta el domingo 24 de enero. Vamos a pensar que ya ese domingo que cayó en el Día de Muertos, en Navidad, lo sacamos para que no haya problemas de convocatoria, pero todos los domingos vamos a estar haciendo asambleas. Y algo bien interesante y bien importante que tiene que ver con esto de que nuestros liderazgos, nuestros mujeres y hombres que tienen responsabilidades distintas bajen al territorio a hacer este trabajo territorial. Entonces, algo importante para mencionarles es que si bien tenemos hoy coordinadores operativos territoriales, que son estas gentes que tocan las puertas y que nos ayudan a afiliar, mujeres, hombres extraordinarios, por cierto, muchos de ellos nuevos cuadros, también tenemos varios liderazgos. Entonces, van a ser nuestros mentores y nuestras mentoras. Estamos hablando de nuestros senadores, diputados federales y locales, nuestros consejeros y consejeras estatales, regidoras, regidores. Entonces nosotras también. Nosotras, por supuesto, a mí me tocan mis 10 secciones, inicio este domingo, todas y todos al territorio. Y cada uno nos vamos a hacer cargo de 10 secciones. Nos vamos vamos a garantizar que se convocó a la gente. Aquí nada de que tú sí, tú no, tú eres del grupo de fulano, tú eres del... No. Este es el movimiento de todas y todos y no hay dueños ni hay grupos. Se trata de que tengamos un comité de Morena en ese, digamos, pedazo de territorio llamado hoy sección electoral. Entonces, ¿cómo ver en dónde me toca? Ya decía Caro, yo me meto a la página de Morena y puedo poner mi sección que me aparece en mi INE, o puedo poner mi ciudad, puedo poner mi municipio, mi estado, y me aparecen todas las asambleas. No va a haber asamblea que no sea en domingo a las 11 de la mañana. Lo que uno tiene que saber es qué domingo le toca y cuál es la dirección. Entonces vamos a ir subiendo a la página mínimo con 15 días de anticipación todas las direcciones para que no es de que yo no me enteré. Y también otra de nuestras tareas como mentoras y mentores, pues es la tarea de difusión. Cualquiera que se haya metido a un trabajo organizativo tiene claro, ¿no, Jesús? Que no es de que yo ya puse en mi Face que va a ser la asamblea el domingo y espero que ahí lleguen todos porque todos vieron mi Face. No, es yo voy y ubico quiénes son las mujeres, los hombres afines a nuestro movimiento y los invito a formar parte. Porque otra cosa importante es que ahí vamos a elegir a nuestro presidente o presidenta de la sección, nuestro secretario o secretaria de la sección, de manera tal que también haya una representación de esa sección que conforme el Consejo Municipal, pues que también le va a dar seguimiento, no solo en la toma de decisiones, también el seguimiento a nuestras propias autoridades. Entonces se empieza a convertir toda esta participación de abajo hacia arriba, pues en un espacio, ¿no?, de toma de decisiones. Tendrá su mesa directiva cada comité seccional, así es. Su presidente y su secretario. Así es. ¿No? A ver, entonces, digo, pensando, Jesús, por ejemplo, tú como mentor, porque él es consejero, le toca ser mentor, le tocan 10 secciones electorales y le toca arrancar este domingo. Entonces, nomás para darnos una idea, tú llegas el domingo como mentor, Jesús, con el COT responsable, y ahí se lleva a cabo una elección. Entonces,
Ya sabemos, obviamente se conforma el comité, pero también decirles es un proceso de voto secreto. Aquí no confiamos en la mano alzada, entonces va a haber su urna, sus boletas, cada quien, que aquí, ¿quién le gustaría ser el presidente de la sección? Jesús levanta la mano, que se presente, que diga por qué le gustaría ser el presidente de la sección. Escuchamos a todos, lo anotamos en una cartulina y entonces sí, ya que hayan pasado todos, cada quien vota, pone el nombre, coloca en una urna, se van sacando los votos. Quien tenga más votos es nuestro presidente o presidenta. El segundo más votado o más votada es nuestro secretario o nuestra secretaria. ¿Cómo ves? No, muy bien. Creo que también hay que recordar que una de las tareas de estos comités pues es periódico Regeneración. Eso. Y esto es importante porque se hablaba de dónde sale Regeneración, porque es importante recordar este momento muy rápidamente. Regeneración nace de un cerco informativo que el movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador en sus inicios, que era un movimiento y una coalición de partidos y luego se fue transformando en este partido movimiento, pero en un inicio pues era un cerco informativo no del que se queja la oposición ahora, que puede hablar en todos los programas de radio y de televisión, sino era simplemente que no se hablaba del movimiento. Se cerró la llave y no se hablaba de Andrés Manuel López Obrador ni del movimiento que antes de Morena tenía unos nombres muy grandes y no había manera de decirlos, pero no se hablaba nada de la lucha por la democracia, no se hablaba de cuestionamiento a la política neoliberal, en fin, todo era como si no existiera la oposición. ¿Verdad? Solo había los que apoyaban el modelo neoliberal y esos tenían todos los micrófonos. Hoy tienen todos los micrófonos la oposición, yo no sé de qué se quejan, pero bueno, entonces había un cerco informativo y entonces con una herramienta del siglo XIX enfrentamos una realidad del siglo XXI, que es con un periódico impreso. Y con eso se rompió el cerco, porque la gente ya pudo tener información diferente a la que le daban los medios de comunicación. Y así empezó a romperse la hegemonía de la narrativa neoliberal de las élites, pero al mismo tiempo también se fue despertando esta conciencia del pueblo, esta revolución de las conciencias, que ha hecho posible que se mantenga en el tiempo esa fuerza para hacer los cambios. De eso depende la transformación. Entonces, por eso es muy importante que el trabajo del comité es hablar con los vecinos, es informar de lo que se está haciendo para resolver los problemas nacionales, también para hablar de los problemas locales y de servir también de correa de transmisión de pues, las necesidades, de las inconformidades, si hay un problema, pues de la atención a los problemas más locales que a la gente le preocupan. Y creo que así vamos a ayudar también a que vaya cambiando la percepción de la gente respecto a lo que está pasando, porque es muy grande el bombardeo de los medios de hablar de que a pesar de que hay buenos resultados en seguridad, de que se disminuyó más del 5% los homicidios, toda la narrativa es de que aumenta la violencia, el país se está incendiando. Entonces, eso es justo, por eso la tarea tan importante de los comités, es de información, es de recoger también el sentir popular y de, bueno, pues organizar la defensa de la democracia, de la postulación de las mejores personas para los cargos de representación y de, pues, de entender y saber cuáles son las necesidades y anhelos de la gente. En la Ciudad de México es una de las entidades donde más comités se va a conformar. ¿Cuántas secciones hay acá? 5.579. Ese es el reto que tenemos en la ciudad. De hecho, el día 17 vamos a arrancar con 560 asambleas seccionales simultáneas. Estamos ya listas y listos para la encomienda y de ahí pues se va a buscar no solo la instalación, ya estamos haciendo un trabajo también para que los comités tengan vida. Tienen que mantenerse vivos con una dinámica de formación política. La formación política ya en su momento ya platicamos también con el director del Instituto Nacional. El buen FIS, que le mandamos un saludo desde acá. Así es, de hecho ya traemos una plática para que en cada comité también haya un compañero que sea un enlace para el tema de formación política y permanentemente se esté retroalimentando la vida del comité con la formación política. Y hay otro reto que estamos viendo, que se tiene que lograr una vinculación de todos los diferentes sectores y representantes populares del partido con los comités seccionales. Lo que pide la base de los comités, la militancia, es saber
qué está haciendo su diputado, qué está haciendo su alcalde, qué está haciendo el gobierno. Y hay medios de información, también hay una guerra mediática, como bien lo decía Jesús, que todo el tiempo está bombardeando, y lo que estamos buscando, o así está la propuesta, al menos en el caso de la ciudad, y que puede ser retomada, es que haya permanentemente construcción de espacios para que la militancia coexista con sus representantes. Ya se ha venido construyendo una ruta crítica de organización para que se puedan dar estos espacios de retroalimentación, de conocer cuál es la agenda de la Cuarta Transformación, los gobiernos de la Cuarta Transformación, cuáles son los avances, y con eso también lograr que la base militante que está en los comités se vuelvan multiplicadores de todo lo que se está dando en los logros, ¿no? Porque si hay grandes logros y necesitamos propiciar que en el proceso organizativo también la militancia se vuelva dinámica. Yo concluiré esta parte de esta participación diciendo, desde mi punto de vista, los comités rompen con una cultura política tradicional que venía en este país de la verticalidad del hacer el ejercicio de la política, y brindan una posibilidad de generar un mecanismo más horizontal, preponderando la participación de la gente en la toma de decisiones. Entonces, es lo que se tiene que buscar, al menos desde el enfoque que tenemos en el proceso de organización que se viene. Pues ya está todo listo para conformar estos comités en defensa de la transformación. Están listos las y los COTS, las y los mentores. La convocatoria salió el 1 de agosto también. Para quien no la ha podido ver, no la ha leído, le hemos dado en nuestra página, en las redes sociales. Entonces todo el mundo a consultar esta convocatoria, a consultar el calendario que ya bien nos decía la presidenta Luisa, para poder consolidar esta transformación. La manera de consolidarlo será siempre en el territorio, siempre como le llamamos nosotros en el casa por casa, y ahorita estamos convocando también de esa manera casa por casa, y muy importante también, se están entregando las credenciales, y también ahí en esa asamblea quien es afín a Morena, podrá también llegar poquito antes de las 11 de la mañana y afiliarse, y posteriormente también está recibiendo sus credenciales. Muy importante cómo dónde me toca o cuál es mi sección, enfrente de su credencial de elector, ahí dice sección electoral, o incluso si ya recibieron su credencial de Morena, también ahí viene su sección, se acercan con su calendario, con su COD, con su mentor, y las esperamos a todas y a todos, Presidenta. Sí, la verdad que estamos contentos. Y también una cosa más, a ver, aquí Jesús hablaba de que al inicio el problema es que no había espacios, simplemente los medios, digamos que hacían parecer que no había oposición porque no había micrófonos abiertos. Llega Regeneración a abrir este cerco informativo. Hoy tenemos otros fenómenos. Por ejemplo, uno de los fenómenos que obviamente tenemos es el tema de las redes sociales y cómo la derecha ocupa las redes sociales a través de sus famosos bots, que son estos robots que no es que hay una persona atrás, sino que pagan para ir generando tendencias e ir pues manipulando la conversación pública a través de las redes y luego traducida en medios, porque esos son muy buenos, o sea, inician en las redes y al rato ya lo bajaron a la radio, a la televisión, a la prensa escrita. Entonces, una tarea adicional de los comités, por supuesto que tiene que ver con el tema territorial, pero no vamos a dejar de desaprovechar esta oportunidad organizativa también para que los propios comités tengan sus redes sociales y ayuden en en esta manipulación mediática de la derecha, que la verdad que con unas cuantas cuentas, ¿no?, andan haciendo sus tendencias, dado que son muy pocos, que realmente podamos también nosotros contrarrestar mentiras, pero también difundir qué es lo que realmente está sucediendo. Aquí creo que se ponía un ejemplo buenísimo. ¿Qué está sucediendo en materia de seguridad? Si yo prendo y estoy viendo todo el tiempo y esto y el asesinato y tal, pero pierdo de vista de que veníamos de un problema gravísimo. O sea, estamos hablando de que Peña Nieto dejó la tendencia de homicidios en el tope. Llega el presidente López Obrador, logra a partir de sus primeros 3 años estabilizar, que ya la tendencia no fuese hacia arriba, sino que se lograra estabilizar. Y con una estrategia clara, atendiendo las causas que generan la violencia, que es la pobreza, que es la desigualdad, que es la falta de oportunidades. 13.4 millones de menos pobres.
Número 2, atendiéndolo personalmente. O sea, no de que mándame como le hacía antes, pues, mándame la fichita cuando suceda algo grave. No, todos los días. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atienden el tema de seguridad a las 6 de la mañana con todo su gabinete. Ahí está el de Sedena, ahí está el de Marina, ahí está el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación. Ahí están todos los que tienen una responsabilidad en materia de seguridad. Todos los días se analiza cuántos homicidios hubieron, qué eventos de violencia hubieron y se toman determinaciones, se coordina desde la presidencia el tema de seguridad, entendiendo que es lo que más lastima, lo que más duele y lo que necesitamos seguir avanzando. Número 3, se crea la Guardia Nacional. O sea, antes teníamos la Policía Federal, no solamente estábamos hablando de 20,000 elementos y te estoy diciendo que cuando bien les iba, porque de esos la mitad eran administrativos, una fuerza totalmente corrompida y con misiones, la verdad que muy poco coordinadas. Se crea la Guardia Nacional ya como hoy finalmente vinculada o coordinada con la Secretaría de la Defensa, como un cuerpo, eso para tener presencia, para dar seguridad y también para poder atender el tema de seguridad. Y se está avanzando, entonces tenemos resultados. Vimos apenas el mes pasado, histórico, el menor índice de homicidios dolosos de todo el mes de julio y luego de agosto. Entonces vemos cómo sigue bajando no solamente los homicidios, todos los delitos de alto impacto, a excepción de la extorsión, que se acaba de hacer y sacar una estrategia especial, todos han venido bajando. Pero eso no se dice, eso no se sabe. Y se trata de generar la percepción de que al contrario, de que no hay control, de que siguen aumentando los homicidios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a generar la información objetiva, real a la gente para que se entere, para que sepa, para que resista y para que apostemos a una estrategia que sí está dando resultados y seguir atendiendo las causas y seguir por esa ruta? Pues a través de estos comités, que es el periódico y que son los comités hablando con sus vecinos y también con presencia en redes sociales, ¿no? Sobre esta disminución de la pobreza, es una realidad que no era una frase de campaña, no era una manera de decir un discurso. Por el bien de todas y todos, primero las y los pobres, es una manera de hacer gobierno en el humanismo mexicano, es una manera de hacer políticas públicas, es una manera de hacer la cuarta transformación. Y hoy, a 7 años de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador o de la cuarta transformación a México, 6 años de Andrés Manuel, el año que va de nuestra primera presidenta mujer, lo vemos con resultados tangibles y que no lo decimos nosotros directamente en el movimiento, son datos duros. Como economista de repente nos apoyamos mucho justamente de los datos duros de la información, pero justamente también es importante que lo vive la gente, lo vive en el día a día. Los programas de bienestar ya no son dádivas, los programas de bienestar son derechos constitucionales y así también el incremento del salario mínimo, la estabilidad económica, la correcta atención de la pandemia, son tantos elementos que han hecho que se logre justamente esta reducción de las y los pobres y que realmente una frase se haya convertido en política pública. Pero no solo una frase, es un concepto. La economía neoliberal está basada en la idea de que generar riqueza y concentrarla y concentrar el poder iba a llevar a la igualación o a eliminar las desigualdades o a ir mitigando este abismo que hay entre los que tienen más y la mayoría que tiene casi nada. Entonces, ese modelo de creemos la riqueza y solito va a permear, pues, fracasó. Va a llover para todos. Y entonces México se adelantó al tiempo. El 2018, estamos hablando ya del 2025, donde el mundo ya cambió y está girando hacia la reafirmación de la necesidad de un proyecto nacional. Los vecinos del norte, pero el mundo en sí mismo ya está hablando de reindustrializarse, de fortalecer sus mercados internos, de crear sus propias fortalezas internas, no depender del exterior, ni en materia energética, ni en alimentos, ni digamos de los manufacturas o las mercancías más necesarias.
nosotros nos adelantamos. Así es. Llevamos 7 años de adelanto y eso nos ha permitido también fortalecer la base social y la confianza de la sociedad en un proyecto que pone en el centro a la gente. Esa es la diferencia. Y por eso es tan importante el modelo mexicano. Porque a diferencia del mundo, donde todavía sigue prevaleciendo las políticas neoliberales, aquí se está demostrando la eficacia de un modelo humanista, de un modelo que está privilegiando la lucha contra la desigualdad a través, no son dádivas, estas transferencias presupuestales hacia la gente, es una manera de, digamos, compensar la desigualdad histórica, las formas de injusticia económica, social y política y cultural que ha padecido el pueblo de México. Entonces es un mínimo piso para poder echar a andar la economía y para salir adelante. Esto se cuestionó, todavía hay quien cuestiona esto como si fueran regalar dinero y que eso de esa manera no se resuelven los problemas. Evidentemente regalando no se resuelven los problemas, pero sí es muy diferente que el presupuesto nacional ahora sí sea para todos. Exacto. No solamente para las empresas que tenían sus contratos, o para los contratistas, o para los políticos que se quedaban con el presupuesto de cada año, sino que hay ya un piso bastante grande del presupuesto nacional que está dedicado a que la gente pueda tener un mejor nivel de vida. Y a partir de ese mejor nivel de vida, construir una base más sólida, una economía nacional propia y con un proyecto de país que integre a todos. Por eso también es tan importante las nuevas leyes que hay sobre la igualdad sustantiva de las mujeres, porque es resarcir esa injusticia histórica, pero también al mismo tiempo el reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, el reconocimiento de los derechos colectivos. Entonces, vamos en una ruta en la que se está abriendo a nuevos derechos y se está, digamos, cambiando la lógica política y sobre todo, y creo que esa es una reflexión que Morena tiene que hacer, que la democracia da resultados. Pero para que dé resultados, tiene que estar construida con personas, con compañeras y compañeros que tienen un compromiso con ese proyecto. Y esa es la diferencia. La diferencia es ética. La diferencia es en torno a un proyecto que incluya a todos. Totalmente. A ver, mi estimado, último comentario, porque queremos tener tantito tiempo, porque no podemos dejar la oportunidad de que aquí Jesús es miembro también del comité que se creó para la reforma electoral, entonces para tocar parte de esos temas. Pero adelante, Gerardo. No, yo coincido plenamente. El propio ejemplo de construir la política social más grande que ha tenido la historia de este país y implica el reconocimiento de derechos e inclusive darle voz a la gente que muchas veces no tenía voz ni siquiera. La dinámica, por ejemplo, el programa de la escuela es nuestra, que implica que la gente participe, tome decisiones sobre los propios recursos que se van a implementar para la mejora de la infraestructura educativa. Es un ejemplo del empoderamiento que le ha dado la apuesta a este proyecto de transformación. Por eso ratificar que la gran riqueza y el fortalecimiento que ha tenido nuestro partido Movimiento es escuchar a la gente, abrir los espacios de construcción y de organización en el ámbito de gobierno, en el ámbito de partido, y esa sinergia lo reconoce la gente, y por más que la derecha se enoje y todo el tiempo esté difamando el movimiento, pues lo que no logran entender es por qué ellos traen un divorcio con la gente. Ellos cantaron un divorcio desde hace mucho tiempo y no lo van a poder reestructurar, y en nuestro caso nacimos precisamente del seno del movimiento social, territorial, y esa es la gran fortaleza por la que este movimiento sigue avanzando a paso firme. Así es. A ver, hablábamos al inicio de que uno de los objetivos también de los propios comités es la defensa de la democracia. La democracia, la importancia de nuestro sistema democrático, cómo había desconfianza, cómo vivimos esos fraudes electorales y cómo a partir del 2018 se fortalece nuestra democracia. Se plantea hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, plantea y pone sobre la mesa la posibilidad de abrir una discusión en torno a una reforma electoral. Se crea un grupo, un equipo que va a estar trabajando alrededor de esto, en la idea de que sea plural, de que las diferentes, no solo fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, académicas, en fin, todos aquellos que quieran participar puedan
y podamos abrir este debate. Jesús, tú eres miembro de esa comisión nombrado por la presidenta. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad un poco para plantear qué temas están sobre la mesa, porque aquí les presentamos este video. Ya decíamos, a algunos se les olvida que vivimos y ahora salen con estos planteamientos. A ver, corre video. La experiencia reciente no deja muchas expectativas, porque somos la mayoría aquí, solo nuestros chicharrones truenan. Si esta reforma va a hacer eso, pues bueno, se anticipa que sea una farsa adicional, una farsa más, y ojalá este sea un ejercicio en donde se rectifique esa actitud profundamente autoritaria que ha prevalecido hasta ahora por parte del oficialismo. Pues aquí nuestros chicharrones truenan, dice Lorenzo Córdoba. Obviamente una oposición negada a que haya un debate abierto, plural, y son varios los temas, Jesús, ¿no?, que deben ponerse sobre la mesa y que se han discutido de tiempo atrás, empezando, y lo hemos planteado, desde la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos, que es mucho, o el tema de los plurinominales, cómo utilizar estos sistemas que utilizan los partidos y los dirigentes de los partidos para tener su listita de candidatos que nunca van a territorio y que muchas veces se utiliza para que tengan fuero. Si no, se nos va a olvidar que Anaya, por el amor de Dios, Ricardo Anaya estaba refugiado en Atlanta durante 6 años, perseguido de lavado de dinero, con investigaciones. Sí, regresa a México, pero con fuero, en lista pluri. O Alito, no, pues está a todo dar, ¿no? Lista 1, en el primero de la lista pluri del PRI, o ahí está el mismo Marco Cortés, quien era dirigente del PAN, número 1 en su lista pluri. Entonces, ¿queremos ese sistema de representación o hay otros esquemas en los cuales pues tenga uno que salir a pedir el voto para poder ser representante popular, como uno de los varios temas que están sobre la mesa, Jesús? Sí, efectivamente, pues se creó esta comisión de la reforma electoral para garantizar que haya un debate nacional, un debate en los medios de comunicación, en las universidades, en los congresos, en los espacios públicos, que pues podamos reflexionar sobre lo que decías, qué sistema político sea el que conviene a México. Hemos vivido por muchos años una simulación democrática, ahora defendida por estos consejeros electorales, que muchos de ellos fueron protagonistas de fraudes electorales o convalidaron fraudes electorales, digamos, de, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, que frente a las tarjetas Monex y Soriana, y frente a la idea del gasto que se hizo desde las televisoras para encumbrar y construir un presidente que llegó, la autoridad electoral a quien culpa de gastos excesivos de campañas a la oposición. Entonces, de esos tipos de detalles de la defensa de una democracia que era simulada es lo que están haciendo ellos. Entonces, les preocupa que esta idea de que pues cambien las reglas del juego y pues haya mayor capacidad que la ciudadanía pueda influir en sus representantes políticos, en sus gobernantes, en la confección de las leyes. Entonces, creo que es fundamental esta discusión sobre la democracia, democracia electoral, democracia política, representativa y aquí también participativa, porque también tiene que ver con las consultas, la revocación de mandato, el plebiscito, en fin, el referéndum, que son instrumentos de los ciudadanos para influir o para quitar malos gobernantes o para influir en las políticas públicas. Entonces, son instrumentos que se han creado y digamos, hay una discusión sobre los requisitos y sobre los alcances, ¿no?, de cuántos votos volverían vinculante una consulta o no. Todo eso pues son discusiones que creo que valen la pena, porque se autorizaron esas figuras, pero se les pusieron requisitos prácticamente imposibles de cumplir, y entonces los hacen nugatorios, lo anulan esos derechos. Recordemos que cuando fue la reforma energética de Peña Nieto, el Pacto por México, apoyado por el PRI, por el PAN, el PRD, recordemos que hubo un grupo de ciudadanos, 3,5 millones de ciudadanos que pidieron una consulta sobre las leyes que estaban aprobando y le voltearon, y ahí no hubo
ninguna viuda del Estado de Derecho, ni de la democracia, ni desplegados de los consejeros electorales, ni de la sociedad civil ligada a los empresarios, ni nada de los medios de comunicación, callaron. Entonces creo que esta es la doble moral. Pero bueno, creo que sí es importante saber que ahora lo que está en puerta es una discusión nacional, pues sobre cuál es el sistema electoral que nos conviene, cuál debe ser el costo de los partidos políticos. ¿Debe haber financiamiento público o privado? Es decir, debe seguir garantizándose ese presupuesto público con cuánto es lo justo, cuánto es exagerado, para evitar, hay financiamiento público para evitar que el dinero privado influya y prácticamente compre elecciones, como sucede en otros países. Entonces, por ejemplo, ver qué tipo de representación política en el Congreso. ¿Debe haber diputados o senadores solo de mayoría o de lista de partido, ¿no? Que son las llamadas plurinominales? ¿Debe haber un modo diferente de elegir las plurinominales o debe seguir siendo lista de partido? Pros y contras, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el que todo está a discusión. Aquí hay una libertad plena, eso es lo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, indicó a la comisión, es que se dialogara con todos, no se pusiera cortapisas en los temas y que integrar, digamos, las diferentes visiones de cada uno de los temas y pasar por el tamiz de la opinión del pueblo, de poder desarrollar buenos instrumentos de medición para que la gente pueda optar o pueda opinar entre una u otra postura. Esto, si es un debate nacional y los medios de comunicación se van a abrir a que haya discusión, a que se conozcan los argumentos, de que se entiendan las propuestas, pues claro que va a haber una muy buena respuesta en estos métodos o formas de analizar y de recoger el sentir popular a través de las encuestas, si son buenos instrumentos. Y como va a ser, digamos, no una encuesta, sino una serie de instrumentos de medición y de sondeo, pues va a ser bastante completo lo que va a contar la comisión para hacer su propuesta. Entonces, ¿por qué la cuestionan? ¿Por qué todo está de un solo lado? ¿Por qué solo del gobierno de Morena y de la presidencia de la República? Pues porque es una comisión, a diferencia de las otras reformas electorales, que primero fueron hechas a partir de una crisis política, de un cuestionamiento al sistema, y como una manera de legitimar a los gobiernos cuestionados, hicieron estas reformas electorales. Hoy, pensándolo bien, Morena no necesitaría hacer una reforma electoral. Si no tuviera convicción democrática, con este sistema de partidos como está, pues le conviene, le ha beneficiado. Entonces no es que quiera ahora quedarse con el poder, pues sí, perdón, sí somos mayoría. Entonces ahí es un sinsentido de argumentos, pero nuestra convicción democrática, nuestra idea de que se debe profundizar la democracia a todos los ámbitos de la sociedad, a todos los espacios de la sociedad, pues nos lleva también a plantear este tipo de debates para mejorar nuestro sistema político y hacerlo más democrático cada vez. Entonces creo que dentro de los temas importantes que señalaba, pues además está el tema de la comunicación, la publicidad gubernamental, la publicidad política de los partidos en tiempos de campaña, estos spots, esta dictadura, esta sí es dictadura, el spot de 30 segundos, que son más de millones y millones de spots en un periodo muy corto, que ni ayudan a entender las propuestas, que más bien parece concurso de agencias de publicidad, sí, a ver cuál es más bonito y cuál llama más la atención, cuál es la canción más pegajosa, cuál es el color más llamativo y cuál es la frase o el retrato que está mejor hecho. Entonces, no tiene nada que ver con un proyecto de país, no tiene nada que ver con los compromisos políticos ni con los ciudadanos. Entonces, sí necesitamos más debate, necesitamos reglamentar las redes sociales, porque hay mucho dinero invertido ahí. Ahora hay mucho dinero que la derecha está invirtiendo, trayendo medios internacionales, argentinos, españoles, colombianos de la derecha, los están financiando aquí y traen sus redes sociales, pues para crear tendencias, aunque esas no son tendencias sociales, son tendencias de las redes, porque se ve que la opinión pública mexicana, el pueblo, está muy politizado. Sí. Entonces es impermeable a todas estas campañas de desinformación, de manipulación informativa o estas campañas de ataque a través de los bots y de las hashtags. Entonces creo que pues todos son algunos de los temas que hay que, digamos, atender y ver y hacer las propuestas, pero tengan la certeza de que esta comisión trabaja con un espíritu democrático de apertura y a diferencia del pasado, no será
comisión de composición. Por eso quieren una comisión plural donde en lo oscuro se pueda decidir quién, cómo, cuántos me das, cuántos te doy, como se hacía con los consejeros del INE, del IFE, como se hacía con las reformas electorales de toma y daca, ¿no? Aquí es mejor pensar de fondo qué necesita nuestro país y a partir de eso, pues hacer este debate plural y pues representativo. Yo creo que es muy productivo, muy importante reflexionar sobre la democracia, fortalecer nuestra democracia en un momento en el que la democracia está en riesgo en el mundo. De acuerdo. Pues bienvenida a la discusión democrática. Así es, en la Cuarta Transformación la toma de decisiones es en el debate público. Van a ser varios meses, porque ya dijo la Presidenta de México que se busca presentar esta propuesta de reforma hasta el próximo año, así que serán varios meses donde comunidades indígenas, organizaciones sociales, organizaciones civiles, académicos, muchas y muchos estarán participando en un debate público. No es lo que dice esta oposición moral y políticamente derrotada de que hay un tema de autoritarismo, al contrario. Incluso no creamos en las palabras que dice alguien como Lorenzo Córdoba, que se ha dedicado, entre muchas cosas, pues a denostar a los pueblos indígenas. Entonces, qué poca calidad moral pueden tener ellos, y más bien hacer la invitación a que todo mundo participe. Se hará tanto en espacios públicos, pero también a través de páginas de internet, de redes sociales, como van a poder hacer llegar todo el pueblo de México sus propuestas para esta reforma electoral. Vamos cerrando, estimados. A ver, vamos a ver lo mejor de las redes sociales esta semana. Adelante. Hola. Presidenta. Bienvenida. Mucho gusto. Desde siempre. Hola, mi amor. Nunca pensé verla. Ya ves, ¿no? El orgullo de las mujeres de ver por primera vez en la historia una presidenta mujer. A ver, vamos viendo lo peor de las redes sociales. Cuando un gobierno quiere cambiar las reglas del juego sin escuchar a nadie, no busca democracia, busca control. Y eso es justo lo que está haciendo Morena con su reforma electoral. Quieren cambiar cómo votamos, cómo se cuentan los votos y quién los califica, sin preguntarle a nadie, sin escuchar. Lo quieren imponer porque tienen mayoría, pero tener más votos no te da derecho a pasar por encima de todos los demás. Desde el PAN lo decimos sin rodeos. No vamos a dejar que toquen al INE, ni al Tribunal Electoral, ni al voto libre de cada persona. Porque si se rompe eso, se rompe la confianza en las elecciones. Y eso le pega directo a nuestras familias. No se trata de cerrarse al cambio. México sí necesita mejorar, pero no con trampas, ni con una reforma a modo para que sigan mandando siempre los mismos. Y en una democracia nadie debe quedarse fuera. Estamos en la última línea de defensa. Si no actuamos hoy, el país que les vamos a dejar a nuestras hijas e hijos ya no va a ser una democracia. Es ahora o nunca. ¿Cómo ven el nuevo spot panista? Pues muy lamentable. La realidad es que la derecha quiere construir una narrativa de que lo que se está tentando es la democracia y no es eso. Lo que se está revisando es la parte procedimental de la democracia, que son los procesos electorales, el costo de las campañas, los mecanismos de legitimidad con los cuales llegan los representantes populares, y realmente pues eso no tiene nada de malo. Cualquier país en el mundo hace una revisión de sus sistemas electorales, pero no está en riesgo el tema de la democracia, y por eso Morena ha puesto el ejemplo, y el ejemplo ha sido en fortalecer una vida interna a través de comités de base seccionales, de abrir los espacios de diálogo a la gente y de participación. Y como último, lo más ridículo, porque esta sí no la podemos dejar pasar, adelante. Reelección presidencial. Sí. Vamos, porque sabemos que hay reelección de diputados, que hay reelección de senadores, no. pero reelección presidencial, ¿sí? Ahora, pregunta, aquí pensando mal o pensando bien,
La reelección para reelegir ¿a quién? A Claudia Sheinbaum, cuando ya hay encuestas que dicen que si hoy la señora presidenta fuera electa, estuviera en una de las elecciones, no ganaría esa elección, sí, a pesar de que algunos dicen que tiene 75% de popularidad. Sí. ¿Para que se reelija quién? ¿El señor que está en Palenque? Bueno, es que ¿por qué no? ¿No? Es que, ¿qué lo impediría? Pues ahí está, descubrió la señora Pajés que la reforma electoral ahora es para que regrese el señor de Palenque. ¿Cómo ven, señores? No más que no se entera que la propuesta... Digamos, ¡al contrario! Incluso ya se aprobó, es a la no reelección. ¿De dónde sacan? No al nepotismo. Por cierto, eso ya está aprobado, señora, infórmese bien, porque ya esa reforma fue constitucional, fue aprobada a partir de 2030, no habrá reelección, ni tampoco se puede llevar en la boleta familiares para suceder en los cargos. Estamos hablando ahora de otra discusión. Ellos están apelando a que la gente piensa una cosa y ellos contradicen lo que la gente piensa. Coparmex, Lorenzo Córdoba, estos intelectuales de la comentocracia, están diciendo que pues se quiere reducir el presupuesto de la oposición para ahorcarla. Cuando en todas las encuestas, y si uno sale a hacer un sondeo con la gente ya no quiere que las elecciones sean tan caras, que se gaste tanto dinero en elecciones, que los partidos no reciban tanto dinero, porque es una ofensa, y porque no es necesario. Se hicieron elecciones caras porque en nuestro país no se respetaba el voto. Pero si ahora se garantiza el respeto del voto, no es necesario tanto aparato y tanto gasto como se había hecho. Entonces, creo que está muy claro cuáles son las posturas de la gente. Hay un rechazo casi orgánico a las plurinominales, pero bueno, todo eso hay que, aquilatarlo entre la opinión de la gente y, digamos, la circunstancia política, la opinión de la oposición y de los diferentes sectores. Pero creo que sí hay una claridad respecto a lo que se quiere, que sean elecciones más baratas, que sean procedimientos más sencillos y que sean elecciones más claras donde haya discusión de propuestas y contraste de ideas. Entonces, pues tienen que cambiar ciertas cosas. Entonces, yo creo que el modelo que defiende los consejeros del INE y el IFE y la oposición, pues es un modelo que ya caducó, que la gente ya votó en contra de él y que, bueno, pues tenemos que ir a construir un modelo realmente democrático. No, y la desconexión, decir, si hoy fuera, ya hay encuestas que dicen, pues yo no sé si Massive Caller habrá sacado una cosa de esas, que si hoy fuera una elección no se ratificaría a la presidenta. ¿En qué mundo vive? Concluimos nada más deseándole, fue cumpleaños de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, le mandamos un beso desde La Moreniza y cerramos. Un saludo a Clara Brugada. La queremos mucho. La queremos mucho y cerramos con esto, también nuestra jefa de gobierno, 72% del pueblo capitalino aprueba el trabajo de nuestra jefa de gobierno. Cerramos por el día de hoy, nos vemos el domingo en las asambleas, arrancamos con todo este proceso organizativo. Les mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por habernos sintonizado aquí en el podcast de la transformación. Morena, 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 la esperanza de México.